Hola, somos Facu y Lau. En el año 2015 nos fuimos de viaje en bicicleta por Argentina y Chile. Después de eso nos pasamos a una simpaticísima combi y viajamos por más de 2 años por Sudamérica. En el medio de ese viaje nació nuestro hijo Río. La combi quedó atrás y seguimos viajando de mochila durante el 2020. Hoy día tenemos un nuevo proyecto, que es la camperización de un colectivo en motorhome. Así que te iremos mostrando capítulo a capítulo cómo va quedando nuestra casita con ruedas. Para un poco con el relato, normalmente hablamos de ese autobús, de la camperización, pero hoy tenemos una edición especial en la que te vamos a hablar de si se puede y de cómo es viajar en pandemia. Para eso tenemos el testimonio de 7 viajeros con los que nos contactamos, que algunos están viajando actualmente y otros han viajado durante el año 2020 y el año 2021. Nosotros mismos también hemos viajado en plena pandemia, así que vamos con el video. ¿Cómo era viajar en pandemia? La verdad es que fue... Bueno, es diferente, es un poco raro. Yo digo que viajar en pandemia no es ni mejor ni peor a lo que era viajar antes de la pandemia, es simplemente diferente. Yo siento que no sufrí tanto la pandemia, por lo menos al principio. No teníamos mucha idea de cómo venía la cosa y no creíamos tampoco de que iba a tocarnos a nosotros como viajeros. De la zona nos informaron que estaban cerrando las playas, que debíamos buscar algún lugar. Lo que más extraña de haber viajado antes y ahora son los abrazos. Los abrazos y los mates. Hoy tenemos un video diferente, no vamos a hablar de colectivo, sino más bien vamos a hablar de cómo es viajar en pandemia, o la pregunta inicial es si se puede viajar estando en pandemia. Nosotros hemos vivido la experiencia de viajar 8 meses en pandemia durante el 2020, viajamos por Costa Rica. La verdad es que nosotros salimos y la pandemia nos agarró en el viaje, durante el viaje, así que no podíamos volver a nuestro país porque las fronteras cerraron, los aeropuertos cerraron y lo que hicimos fue básicamente viajar y seguir viajando porque no nos quedaba otra y tampoco la pasamos tan mal viajando. Pero más allá de nuestro testimonio, queremos y reunimos el testimonio de 7 viajeros que están viajando en pandemia, algunos porque los agarró la pandemia en pleno viaje, otros porque salieron en mitad de la pandemia cuando vieron que las cosas estaban un poco mejor. Y teníamos ganas de hacer este video entre tanto contexto negativo como para mostrar la otra cara de que en verdad hay gente que a pesar de la pandemia, a pesar de la situación mundial, está viajando, obviamente con los recaudos necesarios, pero la verdad es que hay esperanza, hay luz al final del túnel. No la quiero hacer muy larga porque tenemos varios testimonios por delante, testimonios muy interesantes. El primer testimonio es de una viajera colombiana, Isa por ahí, nos cuenta cómo fue que la agarrara la pandemia en pleno viaje, qué cambió, qué no cambió de su viaje, cómo fue en esos primeros momentos y cómo es ahora que hoy día sigue viajando y cómo se adaptó a esta nueva normalidad. Así que vamos con su testimonio. Bueno, ¿cómo es todo esto de viajar en pandemia? Yo digo que viajar en pandemia no es ni mejor ni peor a lo que era viajar antes de la pandemia, es simplemente diferente. Para ponerlos un poco en contexto, Ricky y yo salimos con una mochila al hombro desde Colombia. Ricky es mi pareja y salimos con mochila desde Colombia, somos colombianos, y recorrimos Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile con una mochila al hombro. Es decir, éramos mochileros. Íbamos de hostal en hostal, de camping en camping, y eso que implicaba muchísimas conexiones humanas, socializar mucho con las personas que estaban alrededor nuestro. Todo ese contacto humano nos hizo hacer grandes amigos. Hoy en día tenemos amigos regados por todo Latinoamérica. Cuando llegamos a Chile decidimos cambiar ese estilo mochilero, dejar atrás la mochila y comprarnos la van que ven atrás. Entonces entramos al mundo del van life. En esa van recorrimos todo Chile y entramos a Argentina por el sur. Durante ese recorrido en van hicimos amigos, hicimos grandes amigos. Y las relaciones son diferentes en mochila porque vas parando en los lugares y encuentras gente y encuentras otro motorhome y antes querías hablarle de una, querías conversarle ahí mismo. Entonces fuimos haciendo también muchos amigos en van life.
nos quedamos varados en el Calafate, en Argentina, una parte muy al sur de Argentina, donde queda el glaciar Perito Moreno. Era un 14 de marzo cuando nos enteramos que la pandemia existía. Ese día estábamos en el glaciar Perito Moreno y escuchamos al guardaparque decir que el parque se iba a cerrar al día siguiente porque se avecinaba una pandemia y una cuarentena. No entendíamos absolutamente nada. Nos quedamos 9 meses en el Calafate, en un camping municipal junto con otros 20 turistas de otras partes del mundo. Esos 9 meses nunca hablamos español. Entonces estuvimos en una burbuja viajando en cuarentena dentro de un camping y viajando a través de la cultura de cada una de esas personas porque eran de diferentes países. Aprendí cómo se cantaba el feliz cumpleaños en sueco. Aprendí que el Fernet no solamente se toma aquí en Argentina, sino que también los rusos lo toman y lo toman sin Coca-Cola. En fin, aprendí muchísimas cosas de diferentes culturas. Por así decirlo, estuve viajando en medio de una pandemia a través de las personas. Cada una de esas personas empezó a ir y Ricky y yo fuimos los últimos en irnos del Calafate. 9 meses después decidimos salir del Calafate rumbo a Bariloche. Y ahí fue que nos enfrentamos a la realidad de vivir viajando en medio de una pandemia. Me acuerdo que en cada pueblo nos pidieron muchísimos papeles de circulación, permiso de verano, permiso de entrada al pueblo, permiso de salida al pueblo. Mejor dicho, teníamos que tener muchísimos papeles a la mano para poder circular. Y eso es muy abrumador, porque antes tú viajabas de una manera completamente libre y ahora tienes que estar mucho más pendiente de qué papeles te piden para entrar, si el sitio va a estar cerrado, si el sitio no va a estar cerrado. Pero bueno, volvamos al principio. Cuando entrábamos a esos pueblos, ni siquiera nos dejaban bajarnos del auto para poder ir al baño, sino que teníamos que entrar, cargar combustible y seguir. Eso duró así durante 3 o 4 meses al principio, cuando todo se empezó a abrir, que, por así decirlo, los gobiernos y el pueblo no sabían cómo reaccionar. Bueno, eso fue solamente al principio. Luego se empezó a flexibilizar, ya nosotros digamos que nos adaptamos a este nuevo estilo de vida en donde tienes que averiguar un poco más del destino, cargar un poco de permisos para poder ingresar a ciertas ciudades y lo volvimos parte de nuestra rutina. Al principio también nos daba mucho miedo llegar a campings y conversar con otras personas que estaban en el camping. Sí, esas socializaciones y contacto humano se convirtió en miedo a ¿será que sí le puedo ir a hablar? ¿Será que me va a rechazar? ¿Será que se está sintiendo mal? Bueno, miedo de toda esta pandemia. Ese miedo se fue convirtiendo también y nos fuimos adaptando a que si estamos en la naturaleza podemos hacer una fogata fácilmente con 2 metros de distancia y no va a pasar absolutamente nada. Entonces, todo esto que viene a decirles que nosotros mismos nos fuimos adaptando a viajar en pandemia y en este momento nos parece la mejor elección. No queremos en una pandemia estar encerrados en una ciudad, no queremos estar encerrados en un trancón, tener que montarnos en algún colectivo, no. Queremos estar al aire libre, queremos estar en la naturaleza, queremos compartir con otras personas de manera responsable, con otros viajeros de manera responsable. Y qué mejor forma de hacerlo que viajando en nuestro propio hogar. Tenemos nuestra propia cama, tenemos nuestra propia comida, nuestra propia cocina. Todo eso facilita mucho que viajemos en pandemia. Sí, se necesitan permisos para pasar entre provincia a provincia. En este momento, por ejemplo, estamos en cuarentena en un paraíso increíble durante 9 días en Córdoba, en Argentina. Esperemos que solo sean 9 días, pero se vuelven formas diferentes de viajar. Y nosotros nos encanta la naturaleza, nos encanta estar rodeados de naturaleza. Nuestro trabajo nos lo permite, trabajamos como nómadas digitales. Yo gano a través de YouTube, Ricky es arquitecto, así que no necesitamos estar en la ciudad o en una casa para poder estar generando ingresos. Siempre vamos a preferir la naturaleza. Así que
viajar en pandemia es posible. Es diferente a cómo se viajaba antes. Te tienes que acostumbrar a cada uno de los permisos que vas a tener que sacar, averiguar un poco más de los destinos, pero yo creo que es posible y es lo que nos tocó. Así que si tú estás pensando en viajar en pandemia, aquí va un tip. Lo primero, yo personalmente viajaría dentro de tu país. Nosotros en este momento estamos en Argentina, viajando toda Argentina porque no podemos volver de manera terrestre a Colombia y es la forma en la cual queremos volver. Pero si tú estás pensando salir en este mismo instante, te diría que viajes dentro de tu propio país, ve, recórrelo, que seguro tiene cosas increíbles por conocer, así no te arriesgas a quedar atrapado en algún otro país. Y nada, ese es mi consejo, conoce tu país. Un abrazo. Yo soy Isa por ahí para que me sigan en mis redes. Abrazo. Gracias Isa por tu testimonio, nos encanta esa onda positiva de tus videos. El segundo testimonio es de Hakuna Matata por el mundo, una pareja de viajeros que salieron de viaje unos meses antes de que arrancara la pandemia y los agarró la pandemia a pocos meses de haber salido de viaje y hoy día siguen viajando, se acomodaron a la pandemia y vamos a ver qué nos cuentan de todo esto. Nosotros somos Caro y Santi de Hakuna Matata por el mundo y cuando los chicos nos preguntaban cómo era viajar en pandemia, la verdad es que fue nosotros estamos viajando desde enero del 2020, así que prácticamente hemos viajado todo el tiempo en pandemia. De los 18 meses casi que llevamos de viaje, 16 fueron en pandemia, así que al principio me acuerdo que nos reíamos, que decíamos llevamos más tiempo en pandemia que viajando, y bueno, hoy prácticamente ya todo nuestro viaje es en pandemia. Sí, salimos, como comentaba, en enero, los primeros meses íbamos como bastante rápidos, bastante apurados. Nuestro objetivo era llegar a Ushuaia antes del invierno, para después subir hacia Alaska. Y bueno, obviamente el 18 de marzo cambiaron todos nuestros planes, llegamos a Bariloche, nos agarró, en realidad frenamos por una decisión propia, que veíamos que estaba todo tan complicado, entonces dijimos paremos, que esto se acomode y después seguimos viaje. Ingenuos, creímos que iba a ser un par de semanas. Así que bueno, cuando llegamos a Bariloche, lo primero que hicimos fue buscar una estación de servicio, porque en ese momento ya estaban los campings cerrados. Estuvimos ahí 7 días. Y cuando vimos que todo se iba para un poco más largo de lo que pensábamos, empezamos a contactar amigos de amigos. Dimos con Bungalow Capurro, que tiene un complejo de cabañas que como lo tenían vacío por la pandemia, nos ofrecieron una de sus cabañas y a cambio de trabajo nos quedamos ahí 9 meses. La verdad que se empezó a pasar el tiempo y fue como el primer choque de la realidad con la pandemia. Igualmente, digamos, si bien al principio creíamos que obviamente era pasajero y ya se terminaba y demás, en esos meses nos ayudó a darnos el tiempo de encarar un montón de proyectos que si no hubiese sido por la pandemia no los hubiéramos realizado. Por ejemplo, lanzar nuestro canal de YouTube, que hoy es una de nuestras principales fuentes de ingreso y lo lanzamos en la cuarentena y ahí empezamos a darle forma. Después hicimos nuestra página web, que también hoy en día nos ayuda muchísimo con todo lo que trabajamos y después también a disfrutar, a dejar de hacer planes. Si bien nosotros habíamos salido a viajar sin tiempo, la realidad es que eso fue como una cachetada y nos hizo dejar de tener planes. Claro, hoy muchos nos preguntan para dónde van a ir, qué van a hacer y la realidad es que si bien creo que por lo general el viajero no planifica mucho y va donde lo lleva el viento, hoy más que nunca es imposible planificar. Nos preguntan cuándo vamos a salir del país. La verdad que no tenemos un plan definido. Sí vivimos el día a día y siempre decimos lo mismo, que obviamente que la pandemia es algo muy malo y esperemos que pase pronto por el bien de todos, pero elegimos quedarnos con lo bueno, con sacarle siempre lo positivo a las cosas y a nosotros nos ayudó a bajar un cambio, a disfrutar mucho más con la gente, con el contacto del lugar, viajar a otro ritmo totalmente. Sí, o sea, vamos mucho más despacio, nos permitimos también quedarnos más tiempo en cada lugar, viajar más lento
Y bueno, nada, sin duda que la pandemia nos hizo reinventarnos. Y para seguir viajando siempre le vas buscando la vuelta, ¿no? O sea, ahora lo que cambia, antes creo que uno pensaba que el mayor estrés era cruzar de frontera, de cruzar de país, y hoy, bueno, uno se enfrenta a esas situaciones cambiando de provincia, entonces tenés que estar todo el tiempo leyendo o informándote acerca de cómo está la situación en cada provincia, si se puede ingresar o no, cuáles son los requisitos y demás. Pero la verdad es que nosotros no hemos tenido ningún inconveniente, por suerte. Hemos podido seguir viajando, obviamente adaptándonos a esta nueva realidad, pero como que ya lo tenemos súper incorporado, así que... Sí, creo que aprendimos a viajar en pandemia, digamos, y hoy, lejos de esperar que pase o que se termine, ya sabemos que es algo que en el corto plazo va a seguir, en el mediano quizás también, entonces aprender a vivir con eso, y la realidad es que hoy, sumado a todo el resto de lo que hacemos, sabemos que cada vez que ponemos en marcha la camioneta hay que informarse y averiguar antes de movernos qué se puede hacer, qué se necesita, si hay que tener algún papel. Por ejemplo, ahora estamos en Catamarca y antes de ingresar leímos que pedían PCR, que se podía hacer acá. Entonces, bueno, ya uno va viendo y va sabiendo, sacando los permisos de circulación, preparando la documentación que se necesita y evitando lugares que normalmente las ciudades más grandes, que de por sí no nos gustan mucho porque para vivir en motorhome es complicada, hoy son los focos más grandes y más complicados, entonces preferimos por ahí movernos por todos estos pueblitos de montaña que están divinos. Y por otro lado, que la verdad es que aunque no parezca, estamos en menos contacto, digamos, o sea, estamos más aislados de lo que parece, digamos, porque en nuestra casita tenemos absolutamente todo, tenemos agua, electricidad, o sea, sí, panel solar, gas, y entonces salimos a hacer solamente las compras de lo necesario, como lo hace cualquier persona desde su casa, ir al supermercado, y después lo que hacemos es mover nuestra casa de un lugar a otro. Entonces la verdad que eso también nos da tranquilidad porque sabemos que estamos resguardados. Sí, nos permite estar muy aislados realmente, porque vivimos solos, tenemos nuestra casita, la podemos limpiar, desinfectar, mover, y lo mismo que cualquier persona se cuida, nosotros lo hacemos acá. Así que nuestro mensaje para aquellos que tengan ganas de viajar y no se animen por la pandemia, no es fácil, pero se puede, es cuestión de ir buscándole la vuelta, ir leyendo, buscando información e ir adaptando el viaje a esta nueva realidad que creemos que va a durar un buen tiempo. Pero bueno, siempre cuidándonos, ya sea en nuestra casa o viajando, creo que tomando las medidas que hay que tomar, se puede viajar sin ponernos en riesgo y sin poner el riesgo al resto. Va más allá de tener la casa fija o móvil, así que nada, esa es un poco nuestra reflexión. Esperamos que les haya servido nuestra experiencia. Les mandamos un beso grande a Facu, Lau y Río y los invitamos a, si nos quieren acompañar en nuestro viaje a través de las redes sociales. Testimonio del próximo viajero. Vamos a hacer un poco de introducción porque lo conocimos en persona, tenemos una conexión muy especial porque nuestro primer viaje, para los que no saben, fue en bicicleta de Ushuaia a La Quiaca, unos 7.500 kilómetros más o menos de pedaleo entre Argentina y Chile. Cuando terminamos ese viaje decidimos vender nuestras bicicletas, nuestro equipamiento, para con el dinero de esa venta comprarnos una combi, que era una van, que era el próximo viaje, el próximo proyecto que queríamos encarar. Entonces lo conocimos a Rodri en una comunidad en Córdoba y él estaba buscando en ese momento equipamiento para emprender su viaje en bicicleta. Y bueno, nos compró algunas cositas, hablamos un montón acerca de las bicis, hicimos una pequeña amistad, esas amistades rápidas que se arman en los viajes. Bueno, y él salió de viaje desde Argentina, encaró para el lado de Brasil, un país enorme, y más aún para recorrer en bicicleta. Todo este tiempo estuvo viajando por Brasil, lo agarró la pandemia en Brasil y hoy día sigue en Brasil. Nos gusta el testimonio de Rodri porque además de que es un viajero en bicicleta, que es diferente a la mayoría de los que tenemos testimonio, que andan en vehículo, viaja haciendo voluntariados en comunidades, entonces también nos habla un poquito acerca de eso y cómo impactó la pandemia en su forma de viajar. Así que vamos con el testimonio de Rodri. La pandemia cambió bastante la forma en la que yo estaba viajando, especialmente respecto a los tiempos que paso en cada lugar. Antes me quedaba algunas semanas o como mucho un mes
en un voluntariado y ahora me muevo mucho menos y me quedo 2 o 3 meses en cada lugar. La forma en la que yo estaba viajando era muy libre. Yo salía a pedalear a la mañana sin saber dónde iba a pasar la noche exactamente. Y bueno, cuando llegaba a un lugar, a un pueblo, preguntaba dónde podía armar la carpa y siempre aparecía alguien que ofrecía su casa o bueno, me indicaba un parque o una iglesia donde dormir. O bueno, usaba también couchsurfing, warm showers. Para un poco, ¿qué es eso de couchsurfing y warm showers? Bueno, básicamente lo aclaro porque también puede ser interesante para algunos. Son páginas web en las que uno puede buscar hospedaje, alojamiento en diferentes lugares de forma gratuita por el simple intercambio de que una persona reciba un viajero y de vos como viajero vayas a la casa de una persona que vive en un lugar, de un local. Simplemente eso, si les interesa pueden investigar un poquito más. Ahora con toda esta situación yo empecé a pensar quién va a recibir a un desconocido en su casa que está viajando en bicicleta. Además, muchos voluntariados empezaron a parar de recibir y bueno, no quería correr el riesgo de contagiarme o contagiar a otros. Así que decidí parar un poco y quedarme por tiempo indefinido en estos espacios. Por lo menos hasta que pase la pandemia. Solo que pasaban los meses y bueno, la pandemia seguía y yo ya empezaba a sentir ganas de moverme a otros lugares. Ahí lo que decidí fue planificar un poco más la ruta, hacer tramos más cortos o bueno, si tenía que pasar una noche en el medio intentaba contactar a alguien para ya saber dónde iba a quedarme. Ahora que ya pasó más de un año de todo esto, me siento como más seguro para volver a la ruta. Veo que hay otros viajeros que siguen ahí andando y me imagino un viaje mucho más rústico, así acampando en lugares bien agrestes, evitando las ciudades grandes como siempre. Y bueno, seguir. Ahora quiero ir para Bahía, que está a unos 1000 kilómetros, ahora estoy en Río de Janeiro y lo pensaba hacer más o menos de esta forma. Yo siento que no sufrí tanto la pandemia, por lo menos al principio, porque bueno, siempre estuve en lugares con mucha naturaleza, muy lindos, con mucho verde, así que por ese lado estuve súper tranquilo. Y ya hace unos años también que quería quedarme un poco quieto en un lugar para poder vivir todo el proceso de un cultivo desde la siembra hasta la cosecha, ¿no? O el proceso de construcción de una casa, desde los cimientos hasta las terminaciones, como tomar una parte más integral de todo. Que de la forma en la que estaba viajando antes, mi contribución era mucho más acotada, ¿no? Porque me quedaba poco tiempo. Así que aproveché este último año para vivir un poco más ese tipo de experiencias. Y por otra parte, agradezco un montón que esta situación me encuentre viajando, porque agradezco las decisiones que tuve en el pasado para poder estar viviéndolo de esta manera, en un lugar así tan lindo. Vamos por el cuarto testimonio, ya me perdí un poquito. Sí, el cuarto testimonio es de respirar el momento en combi. Unos viajeros, bueno, como su nombre lo dice, en combi Volkswagen. Para los que no saben, combi es el nombre del modelo de ese vehículo tan tierno y tan icónico de los viajeros, el vehículo, el auto hippie que le dicen los nenes a veces. Los chicos de Respirar el Momento en Combi estaban viajando previo a la pandemia y los agarra la pandemia o casi que los agarra, entonces bueno, ellos lo van a contar mejor. Los chicos nos cuentan acerca de algunas cosas que también pasaron para los viajeros. Los viajeros financian su viaje muchas veces interactuando con la gente de los lugares, algunos vendiendo artesanías. Nosotros en su momento en nuestros viajes hemos hecho música o vendido comida. Entonces de repente aparece una pandemia que lo que primero pide es distancia social y nos pone en jaque a muchos viajeros que necesitan interactuar con la gente para vender una artesanía, para, no sé, hacer música. Entonces aparecen situaciones nuevas a resolver
Así que vamos a ir con el testimonio de los chicos de Respirar Momento en Combi a ver qué nos dicen acerca de viajar en pandemia y cómo cambió las reglas de juego. Bueno, vamos a contarles qué fue de nuestro año de pandemia, cómo nos afectó y todo. Pandemia temporada 1. Pandemia temporada 1. Nosotros estábamos pegando la vuelta a Argentina, terminando nuestra vuelta a Argentina en la provincia de Corrientes. Estábamos rumbo a Brasil. Estábamos visitando a la familia, parte de la familia de Juan, en San Roque. Y bueno, en marzo del 2020, ya si bien antes se venía escuchando toda la movida, que el coronavirus y demás, no teníamos mucha idea de cómo venía la cosa y no creíamos tampoco de que iba a tocarnos a nosotros como viajeros. Ahí fue cuando el presidente decreta la cuarentena obligatoria. Y esa misma noche que el presidente habla, decidimos volver a Buenos Aires. Si bien veníamos monitoreando la situación, cómo estaba, que estábamos a punto de ir a Brasil, cómo estaba, que estaba complicada, ya en el país mucho rumor, que cada pueblo empezó a cerrar con barricadas sus entradas, que empezaron a preguntar de dónde sos, de dónde venís, te invitó a irte. Nuestros otros amigos que estaban también de viaje las estaban empezando a pasar un poco mal y bueno, decidimos volver. Estábamos contentos de dar una vuelta al país literalmente, de volver a ver a nuestra familia, de poder compartir con ellos, siempre con la idea de que esto no se iba a extender por mucho tiempo. Yo creo que eso nos pasó a todos, que primero 15 días, un mes, 2 meses, así fue pasando el tiempo. Obviamente que las emociones y nuestros estados de ánimo fueron como una montaña rusa, pero fue ahí cuando decidimos que en vez de quedarnos quietos, o sea, porque estábamos en realidad obligados a estar quietos en un mismo lugar, empezar a darle movimiento al viaje y a la combi. ¿Cómo lo hicimos? Remodelamos todo el interior. Dijimos, hagamos nuevamente todos los muebles, veamos qué fue lo que nos sirvió, qué fue lo que no, qué es lo que necesitamos y activemos. También esta pandemia, creo que como a todos, hizo que nos reinventáramos y surgieron emprendimientos y que no teníamos en mente, en lo personal con bordado. Lo bueno que esto es de... Bueno, hacemos los muebles, listo, terminamos. Y ahora, bueno, entonces era buscar actividades. Después de toda esa movida de trámites, cambios en la combi, emprendimientos ya en curso, y viendo que ya podíamos volver a las rutas por experiencias también de otros amigos viajeros y también proyectos nuevos que salían al camino, dijimos, bueno, creemos que es un momento para activar nuevamente, por supuesto con toda la conciencia y responsabilidad de lo que conlleva esta actualidad de pandemia. Tenemos los cuidados que tenemos que tener con nosotros como con el resto, por más que la gente venga, que se acerque, que le gusta el viaje, así como era antes, sin barbijo, sin distancia, y lo sorprendés, por decirlo de alguna manera, con esa distancia, decís, che, mirá, no te molesta que hablemos un poco más lejos, o que me ponga el barbijo, y como que terminamos generando conciencia de alguna que otra manera. La verdad que se puede volver a salir. Sí, el recibimiento de la gente fue hermoso. Nosotros ahora estamos en Necochea, pasamos por Tandil previamente y el recibimiento fue muy lindo. Pudimos dormir en lugares muy increíbles. Volver a esa búsqueda, ¿dónde dormimos hoy? Sí. O sea, revivir, no como que, ay, ¿te acordás de esto de estar buscando en la aplicación o no? O estar paseando y encontrar esos recovecos. La verdad que nos dio ese toquecito que estábamos buscando allá después de 1 año y pico de estar guardados. Sí. Ese intercambio con la gente que se acerque, que le interese el viaje, que te quiere conocer. Entonces estamos la verdad que re contentos de volver a la ruta, con el contexto que tenga que estar acompañándonos, en este caso la pandemia, pero bueno, nada, estaremos circulando por los lugares que podamos
y disfrutándolos. Así que bueno, si nos llegan a cruzar ahí por el camino con nuestra casita andante, aquí estaremos para lo que necesiten. El quinto testimonio es de los chicos de Rodando por Ahí. Nos encanta su energía. A ellos los conocimos muy poquito, así fue. Nos vimos y cruzamos un par de palabras. De hecho, yo no me acordaba que los había conocido, pero porque soy muy despistado. Pero Lau sí se acordaba. Y los conocimos en Perú. Nosotros estábamos volviendo. Bueno, Río estaba chiquito y bueno, toda nuestra atención quizás estaba ahí. Y hablamos un poquito con los chicos enfrente de una playa donde se juntaron varios viajeros, cosas que suelen pasar, juntadas de viajeros. Esto estoy hablando del año 2018, pre-pandemia. Chicos Rodando por Ahí nos cuentan detalles de cómo es viajar en pandemia, de los permisos, de cómo fue cambiando. Tengan en cuenta que los testimonios son de gente viajando en determinados lugares. En este caso, los chicos Rodando por Ahí, viajando por Argentina, hablan acerca de restricciones, hablan acerca de permisos, muy poquito igual, pero todo va cambiando y todo cambia según el país. Entonces tampoco es para agarrar este testimonio y decir, porque la situación por ahí cambia y de un país a otro es muy diferente, pero lo que nos parece interesante es escucharlos a ellos, qué les pasa, qué sensaciones tienen, qué dificultades ven a la hora de viajar en pandemia, si sigue siendo parecido, sigue siendo tan gratificante el hecho de viajar. Así que lo que más rescato de todos estos testimonios es poder escuchar a gente que lo está haciendo y no quedarse con la idea de cómo sería viajar en pandemia o se puede. Queríamos mostrarle que realmente es posible, pero bueno, hay que acomodarse. Así que vamos con el testimonio. Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Ella es Yara, yo soy Guille Iconetore y somos Rodando por Ahí. Viajeros desde el 2018, lo cual nos da ahí un doble... Una manera de contrarrestar, o sea, de comparar, que me distraes. Una doble mirada, ahí está. Ahí está, doble mirada. Una doble mirada de lo que era viajar pre-pandemia, que no fue fácil con respecto a moverse de frontera en frontera, un poco más de libertad en la planificación, que nosotros nunca la tuvimos, eso era espectacular. Nunca organizamos ruta, vamos a donde pinte, ese es nuestro lema. Sí, eso nos vino acá ahí a sacudir un poquito el lema, pero nunca dejó de estar. Y bueno, y ahora estamos sumando la experiencia de lo que es viajar en estos tiempos pandémicos. Estamos en la ruta, desde 2018 que iniciamos esta vida nómade, y en noviembre del año pasado retomamos el viaje que fue pausado por la pandemia. Exacto. Y bueno, nos estamos moviendo por Argentina, por suerte nos encontró acá en el país. Entonces un poco las reglas del juego, de cómo se maneja. Argentina es un país con mucha, ¿cómo se dice? Como mucha vida de camping, ¿no? Como el que sí. Campings, el rodantero, el viajero, sí, en van y demás. Mucha gente moviéndose, mucha gente de viaje y de vacaciones. Entonces, bueno, pudimos experimentar cómo era movernos en el país con algunos cambios que hubo. Sí, más que nada restricciones que la verdad que a uno mal que mal y sea para un bien mucho mayor, eso no cabe duda, pero molestan, estorban, incomodan los controles. Teníamos que sacar un permiso que se llama circular para movernos cada vez que nos teníamos que mover en la ruta, y permisos interprovinciales cada vez que planeábamos cruzar. Exacto. De un lado a otro. Sí, cuando no tenés una ruta definida y ya tu vida es en movimiento, este tipo de restricciones, que son completamente entendibles, empiezan a modificar un poco lo que era la rutina nuestra de... La no rutina. Subir, arrancar y ver para dónde nos llevaba. Capaz que un día salíamos para un lado y capaz que si no hubiese sido para el otro. Sí. Ahora con el tema de las habilitaciones de los permisos hay que estar como un poco más cuidados. Y luego en general no te podemos hablar de un permiso específico por un tema de que van cambiando a medida que las medidas van cambiando. Y fueron cambiando mucho. Nosotros más o menos que fue hace 6 meses que salimos. Y pasamos por todas las etapas, la pre-vacacional que fue muy restrictiva, cuando fue el periodo vacacional que se relajó, todo más Adam Smith, o sea, libre paso. Y ahora en invierno, otoño-invierno que sí, se puso un poquito más
más tajante, pero también empezamos a ir por lugares que no eran tan turísticos. Sí. Así que no tenemos exacto el termómetro en eso. Nuestra casa es esta que están viendo, es una Renault Kangoo de 2007 y bueno, es chica, pero la verdad que es súper fiel, así que nos permite ir un poco más desapercibidos, ponele, y entrar en lugares que quizás con un bus o cosas más grandes sería más complicado. Así que es un punto a favor que nos permite ahí movernos con más libertad. Y por otro aspecto que se me ocurre mencionar de la pandemia fue los cuidados que empezamos a tener. Por ejemplo, usar alcohol, es bajarse de la camioneta, usar alcohol, no hay ningún problema. Lavarse las manos, siempre nosotros nos lavamos porque tenemos como una bomba atrás. Y lo que sí, medio como que hincha, pero lo hacemos y lo seguimos haciendo, es desinfectar la comida cada vez que vamos al súper. Sí, quizás al estar acá adentro con el espacio tan reducido se complica, o sea, no tenemos una mesada, una bacha así como potente como nos pasaba en la casa, pero bueno, uno se la va ingeniando, la verdad que no tuvimos ningún inconveniente hasta ahora. Quizás lo que más extraña de haber viajado antes y ahora son los abrazos. Los abrazos y los mates. Exacto, el compartir un mate, el che, te sirvo acá, es como que ahora llega alguien y te saluda y no sabes si... Viste que... Ay, como que, ¿cómo hacemos? Y nosotros que estamos siempre con las puertas abiertas, operando, cocinando, charlando a puertas abiertas, a veces uno está acá en lo íntimo y viene alguien a charlarte y te corres a ponerte el barbijo. Sí, bueno. Eso también es un poco medio incómodo. Imposible no es... No, se puede, siempre se puede. El día que no se pueda... Ahí vemos cómo hacemos que se pueda. ¿Cómo hacemos que se pueda para ser felices? Bueno, el sexto testimonio de los chicos de Odisea por América, un testimonio muy valioso, justamente porque han cruzado muchas fronteras estando en pandemia y es un tema clave una gran pregunta que todos nos hacemos. A los chicos de Odisea los conocimos en Costa Rica el año pasado. Nosotros estuvimos viajando por Costa Rica y los cruzamos en el Caribe, en una playa hermosa, compartimos un par de tardes en plena pandemia, pero bueno, las cosas estaban muy tranquilas por aquel lugar del mundo. Los chicos después, cuando cesó un poco la primera ola, siguieron subiendo, pudieron salir de Costa Rica y bueno, vamos a ver qué nos cuentan de su experiencia de cruzar fronteras en este estado del mundo. Hola, buenas a todos. ¿Cómo andan? Vamos a contarles un poco cómo fue nuestra experiencia de viajar en pandemia. Una aclaración, los chicos de Odisea por América estaban en la calle cuando grabaron el video, entonces, bueno, agradecemos su enorme paciencia y tenacidad porque estaban hablando, pasaba un auto, callados, esperaban que termine de pasar, seguían hablando, pasaba otro, entonces bueno, agradecer también a eso. Y otra aclaración, ¿por qué tengo gorra? Bueno, porque esto lo grabé en varios días, nosotros tenemos un hijo, así que no puedo estar todo el día grabando. El episodio es largo, no quiero hacerla más largo aclarando todo esto, pero básicamente está grabado en diferentes días, aunque me puse la ropa y pensé que alguien no se iba a dar cuenta. Y atrás cambia el fondo, porque también estamos trabajando en el colectivo, ahora está medio dado vuelta porque estamos, bueno, todos los días trabajando un poquito en la camperización. Estamos viviendo acá, pero todavía no lo terminamos. Los que tengan ganas de ver cómo va quedando el colectivo, de ver el proceso, pueden ver todos los videos que fuimos subiendo hasta ahora, que ya llevamos 9 capítulos. No la quiero hacer mucho más larga, vamos con el testimonio de Odisea por América. Cuando empezó todo esto, nosotros estábamos en Costa Rica, en una playa de Costa Rica, y ahí bueno, las policías de la zona nos informaron que estaban cerrando las playas, que debíamos buscar algún lugar para pasar la cuarentena, que iban a ser en principio 15 días. Y bueno, entonces empezamos a buscar alguna playa que no sea tan transitada, tan turística y nos podamos quedar. Conseguimos un lugar en una playa que se llama Playa Banderas, en el Pacífico, sí, nos dejaron quedarnos ahí. Y bueno, a medida que iban extendiendo el tiempo de la cuarentena, por suerte la policía local nos prestó el lugar, pero los vecinos y la gente de la zona empezaba como a ver injusto que nosotros podamos quedarnos en la playa y ellos que son de ahí no podían disfrutar de la playa y nosotros estábamos ahí como extranjeros. Entonces nos pidieron que busquemos otro lugar para pasar la cuarentena. Por suerte un vecino de la zona entendió también nuestra situación de que no tenemos una casa fija para quedarnos y nos prestó
una cabina, como le dicen ahí, que es como una casita de verano, que ellos en temporada la alquilan, pero como ahora no iba a haber gente y no iba a haber turismo, nos la prestaba a nosotros para pasar la cuarentena. Y estuvimos ahí 4 meses, los primeros 4 meses. Y después, a medida que se fueron aflojando un poquito las restricciones y que se podía transitar un poco más y extendieron los horarios de playa, decidimos irnos al lado caribe de Costa Rica. Conocimos ahí una playa ya en Puerto Viejo, Playa Arrecife, donde conocimos unos argentinos que nos prestaron un lugarcito enfrente de la playa para quedarnos, y donde hicimos muchas amistades. Pudimos trabajar también ahí un poco con ellos, tipo voluntariado, haciendo algún intercambio. En total estuvimos un año en Costa Rica, que nos dieron ese tiempo. En tiempos normales en Costa Rica te dan solo 3 meses para recorrerlo. Pero como fue el tema de la pandemia, el país como entendió la situación y nos fueron extendiendo los permisos, y bueno, se completó un año. Un año. Bueno, después de ese año decidimos cruzar a Nicaragua. Bueno, tuvimos que hacer la prueba del PCR, que nos salió $150 a cada uno. Pero bueno, era obligatorio y la tuvimos que hacer. Te dan 72 horas para cruzar la frontera. Así que cruzamos a Nicaragua, estuvimos en Nicaragua ¿un mes? 20 días más o menos, y también tuvimos que hacernos otro PCR. Bien, tuvimos que hacernos otro PCR para cruzar a Honduras. Aprovechamos esa prueba PCR para cruzar 2 fronteras, ya que era muy caro y no teníamos el dinero como para andar haciendo una prueba en cada una de las fronteras. Y bueno, Honduras la pasamos solo en un día y entramos a El Salvador. En El Salvador también estuvimos un mes más o menos, y nos pidieron el PCR también para cruzar a Guatemala. Y ya para entrar aquí a México, donde estamos, no nos pidieron prueba PCR. De todas formas, Guatemala lo pasamos rápido porque se nos terminaba el tiempo, pero bueno, en resumen, se puede viajar en tiempos de pandemia. Hay que averiguar bien qué frontera pide PCR. También se puede pasar con prueba antígeno en algunas fronteras que son un poquito más económicos. Sí, se puede, pero bueno, a muchos viajeros nos modificó un poco el ritmo del viaje, los destinos que íbamos a ir también, y un poco la dinámica. Pero bueno, se pudo y anímense que se puede seguir viajando aunque haya pandemia. Sí, bueno, hay que de a poquito bien todo, la situación de cada país. Pero bueno, de a poquito van. Ahí nos vemos, hasta saludos. luego. Bueno, de a poquito se van ahí abriendo las vacunas y nada, van aflojando un poquito las restricciones, así que pronto esperemos que todos puedan seguir viajando normalmente. Llegamos al último testimonio. El último testimonio es de los chicos de Viajá y Reíte. También es un testimonio súper valioso. Todos los testimonios han sido muy valiosos, pero me gustan estos testimonios en los que han tenido que cruzar fronteras, porque es como el gran miedo que uno tiene. ¿Qué va a pasar entre un país y otro? Hisopado, PCR, ¿puedo entrar, no puedo entrar? Seguro médico. Entonces los chicos nos cuentan básicamente cómo fue su experiencia de cruzar. Bueno, estuvieron en 3 países diferentes durante la pandemia: Colombia, México y Estados Unidos. Así que nos cuentan, ahora están en Estados Unidos actualmente, nos cuentan cómo fue esa transición de un país a otro, cómo fue el principio de la pandemia, cómo fue la mitad, cómo es esta nueva etapa de la pandemia, que todo va cambiando, ya lo sabemos, en todo el mundo es diferente, y son diferentes momentos, diferentes etapas, diferentes restricciones. Así que vamos con el último testimonio de los chicos de Viajá y Reíte, que viajan en una combi Volkswagen, como muchos viajeros. Vamos. ¿Cómo es viajar en pandemia? Bueno, es diferente, es un poco raro. Les contamos un poquito de nuestra experiencia. Fue en cada país, porque atravesamos durante pandemia 3 países y es diferente en cada uno de ellos, y en cada etapa también, en cada fase también de la pandemia. Si al principio hubo mucha restricción, mucho desconocimiento, nos agarró los primeros 9 meses en Colombia, otros 6 meses en México, y bueno, ahora estamos en Estados Unidos, pero ya todo está como un poco más abierto.
Lo más complicado fueron siempre cruzar las fronteras, porque movernos, por ejemplo, dentro de México no hubo tanto problema. Por ahí algún parque nacional cerrado, alguna que otra cosita cerrada. En lo que fue en la costa Pacífico ya todo estaba más abierto. Pero dentro de un mismo país no hubo mayores problemas, siempre acampando, siempre, por supuesto que un poco más en las ciudades, sí había más restricciones. Cosas que sí, había que usar el tapabocas o la máscara o por ejemplo en Colombia nos sucedió que los primeros meses hubo hasta toque de queda, hasta las 6 de la tarde podíamos circular en la calle y luego no. A los supermercados teníamos que ir con el pasaporte o una cédula, un día entraban los hombres, otro día entraban las mujeres, eso fue a partir del segundo mes de pandemia. Entonces fue todo diferente y necesitamos un poco más de planeamiento, por ejemplo, para cruzar una frontera, cuáles son los nuevos requisitos, si se necesita el PCR o no, si se necesita la vacuna o no. O sea, hay algunas otras cositas que antes simplemente pum, llegábamos y todo fluía más, ¿no? Los motivos del viaje, muchas veces también nos decían a qué venías si no es una actividad esencial. Bueno, como pasó en muchos lugares, tenías que regresarte. Y sí nos ha influido mucho en los cruces de eso, como dice Belu, en el cruce de fronteras. Principalmente en la última que hicimos, que fue con Estados Unidos, que bueno, los requisitos eran más altos para poder ingresar. Pero bueno, sí se puede, pero por tierra hemos visto que, a diferencia que viajando por aire, está mucho más restricto todo. Entonces, bueno, moviéndonos en lo que se puede. La verdad que ahora creo que está en una etapa en la que se está empezando a aflojar las cosas, pero igualmente sigue habiendo restricciones, principalmente para viajeros en carro, en modo terrestre, ¿verdad? Es cierto, es como que si viajas por avión y con todo planeadito, dónde tenés que ir, a qué hotel, qué vas a hacer en el día, fluye mucho más, es un turismo más de élite, se podría decir, pero así fluyendo como lo veníamos haciendo antes, se tuvo que cambiar un poco la modalidad. Mismo también con la forma de sustentarnos, por ejemplo, nosotros siempre parábamos en parques, en plazas y ofrecíamos todos nuestros productos, nuestro libro, bueno, postales, stickers y cositas que vamos haciendo para sustentarnos el viaje, y tuvimos que rever y reordenar todo porque no era la manera, al menos durante los primeros meses todos los eventos estaban cerrados. No había eventos, no es que estaban cerrados, no había gente en la calle, entonces empezamos a nuevas modalidades online, a hacer otro tipo de trabajo, a reinventarnos. Está un poco trillada la palabra, pero creo que fue clave, no solamente para nosotros como viajeros, sino que para todo el mundo, para poder continuar con la vida que uno quiere. Primero agradecer a todos los que participaron de este experimento que hemos hecho de buscar testimonios, mails, idas y vueltas. Agradecerte a vos que estás mirando si llegaste hasta acá. No te olvides de darle like al video si te gustó todo este trabajo que hemos hecho, toda esta edición, esta recopilación, de hablar con gente en diferentes países, y de suscribirte al canal para seguir al tanto de la conversación de este colectivo y de nuestros viajes en general y de otras cosas relacionadas con los viajes. En segundo lugar, hacer una reflexión para cerrar este video. A mí lo que me parece respecto a la pandemia, nuestra experiencia y escuchando la experiencia de otros viajeros, es que es muy diferente en cada país y hay que evaluar. Si estás pensando en viajar, hay que evaluar a qué lugar tenés pensado ir y después también evaluarlo en el momento o en los días cercanos a tu viaje, ¿no? Porque no es lo mismo, no sé, me quiero ir ahora de vacaciones o de viaje a Estados Unidos, pensarlo ahora que si es dentro de un año o si en vez de Estados Unidos es Europa. Entonces también evaluar la situación de cada lugar y en el momento cercano al que pase, porque está cambiando todo tan rápido que no tiene mucho sentido investigar tiempo antes, porque después las reglas de juego cambian todo el tiempo. ¿Se puede viajar en pandemia? Bueno, para nosotros sí se puede viajar en pandemia. De hecho, nosotros lo hemos hecho 8 meses cuando empezó la pandemia. Como les contaba, viajamos por Costa Rica, pero ahora estamos parados, estamos camperizando este colectivo que ven acá atrás mío. De hecho, elegimos también este momento de pandemia y de las cosas que están un poco más difíciles para hacer este proyecto, de estar un tiempito quietos, que en otro momento por ahí nos hubiesen dado muchísimas ganas de viajar. Y como ahora también la situación está un poco difícil, vamos a ser sinceros,
estar quietos no nos cuesta tanto, aunque sí tenemos muchísimas ganas de salir a la ruta. Pero bueno, la gente nos pregunta si se puede viajar ahora, si no se puede, o un consejo. De nuestra experiencia personal, lo que recomendamos si estás pensando en viajar, si tenés planificado un viaje, pero es algo muy personal, que lo hagas por tu país o cerca de donde estás residiendo en este momento, porque va a ser mucho más sencillo que cruzar una frontera. Incluso el hecho de estar más cerca de tu lugar en el que estás viviendo, si tenés que volver por alguna razón en un contexto tan cambiante, va a ser mucho más sencillo. A mucha gente también le ha pasado que se ha ido de viaje y de repente quiere volver rápido y por ahí cerró una frontera, por ahí no hay vuelos. Entonces, bueno, saber que si te vas lejos te estás exponiendo a esa situación, que también es posible, pero bueno, que lo sepas es importante. Y si no, viaja por donde tengas cerca, por tu país. Hay seguramente muchísimos lugares maravillosos por conocer. No hace falta irse tan lejos para sentir que uno está viajando. Con cambiar un poquito, moverte un poquito, me parece más que suficiente. Y cuando las cosas se acomoden un poco más, quizás puedas planificar un viaje más lejos o por varios países. Aún así, si es algo que querés hacer, hay un montón de gente haciéndolo, así que es simplemente averiguar el destino que quieras ir, hablar con personas que estén viajando en ese momento por ese lugar y bueno, y lanzarte. Al final se trata un poco de confiar y de hacer lo que uno quiere. Bueno, y para los que aún no nos conocen mucho, les cuento que hace unos años, más o menos hace 2 años, empezamos a financiar nuestros viajes haciendo talleres para gente que tiene ganas de salir de viaje, pero que por alguna razón no se animan o necesitan un empujoncito. Los talleres los empezamos a hacer presenciales cuando nosotros estábamos en Argentina, pero después sucedió la pandemia, lo que todos ya saben, y empezamos a hacerlos online. Nos agarró en Costa Rica nosotros la pandemia, como les contaba, así que desde allá empezamos a hacer los talleres para todo el mundo, que estuvo buenísimo. Fue como mencionaban también algunos chicos, reinventarnos y buscar una nueva forma de financiar nuestros viajes, entendiendo que no podíamos estar en contacto con la gente. Y en un par de días tenemos un nuevo taller online que es de planificación viajera. Durante este encuentro, durante este taller online, vamos a estar compartiendo información valiosa, consejos, tips, todo lo que fuimos recolectando a lo largo de nuestra experiencia de más de 6 años viajando por el mundo. Si te interesa la propuesta, te dejo el enlace para que conozcas más de este taller en la descripción del video. Sin mucho más que decir y viendo que se hizo larguísimo este video, larguísimo pero necesario, nos vemos la semana que viene con un próximo video de Sueños de Ruta.